En pleno juicio al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos a la pareja de Ayuso, el presidente del Gobierno ha salido a defender la inocencia de García Ortiz. Una declaración que suena más a presión que a respaldo institucional. La Asociación de Fiscales no ha tardado en reaccionar. Acusan a Sánchez de querer influir en el Supremo y de deslegitimar a los tribunales. Y tienen razón en algo fundamental. Un presidente no puede erigirse en juez ni dictar sentencias. Todo lo contrario, debe mantener su neutralidad. Sánchez vuelve a confundir el poder con la justicia y la lealtad con la obediencia. España asiste una vez más a un preocupante intento de someter a los tribunales al relato del gobierno, y eso en democracia se llama poner en riesgo la separación de poderes de Montesquieu. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Arrancamos una semana decisiva en la política de nuestro país. PP y Vox negocian a contrarreloj quién sustituirá a Carlos Mazón al frente de la Comunidad Valenciana, o si en caso de no alcanzar un acuerdo habrá que convocar elecciones anticipadas que podrían afectar a territorios como Castilla y León. Días intensos donde lo judicial y lo político se entremezclan. Hoy José Luis Ábalos y Koldo García se han personado como perjudicados en la causa contra Leire Díez, la fontanera del PSOE. También lo ha hecho el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que mañana estará aquí con nosotros en el programa para analizarlo. Pero la gran polémica de las últimas horas la ha desatado la entrevista del diario El País al presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ya emite veredicto, absuelve al fiscal general del Estado, y eso que Álvaro García Ortiz aún no ha declarado en el Supremo. Será este miércoles. Laura Zembranos, buenas noches. Lo dice el presidente sin ningún tipo de rodeos. Buenas noches, José Luis. Pues así es, porque el juicio aún se está celebrando, pero Pedro Sánchez ha dicho, y cito literal, la verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal es inocente. Una afirmación que ha hecho sin ningún tipo de duda, respuesta muy diferente a la de una de sus ministras, la de Defensa. Margarita Robles se muestra más prudente. Aquí pueden ver la diferencia. El Gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado, y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún. La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Como jurista y como persona hay que dejar que los tribunales trabajen y todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, y yo confío plenamente en la resolución que dice la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Laura, pues no es el único político que absuelve ya al fiscal general del Estado antes de que concluya el juicio. Sí, porque además de Pedro Sánchez, en la misma línea ha hablado Pablo Fernández. El coportavoz de Podemos llega a decir que el resultado del juicio da igual, porque ellos apoyan al fiscal y sostienen que la otra parte es la que se ha llevado el dinero. Ratificar nuestro apoyo al fiscal general del Estado ante el evidente lawfare que está sufriendo. Pase lo que pase en este juicio, como ya hemos dicho en varias ocasiones, nada de lo que ocurra va a cambiar el hecho de que aquí los corruptos y los verdaderos delincuentes, los que se han llevado dinero público a su bolsillo, defraudando o mediante comisiones manchadas de corrupción a cambio de favores a empresas privadas en la sanidad de la Comunidad de Madrid, son González Amador, Ayuso y la empresa corrupta y corruptora Quirón. Bueno, pues eso es respetar la justicia, ¿eh? Pase lo que pase, ha dicho, en el juicio ellos ya tienen su sentencia dictada. Bueno, como era de esperar, estas palabras del presidente no han gustado nada a la Asociación Mayoritaria de Fiscales, que acusan a Sánchez de querer presionar y deslegitimar a los tribunales. Sí, se han pronunciado a través de un comunicado que van a ver ahora mismo. Los fiscales lamentan las palabras del presidente del Gobierno en las que asume la función de juzgar cuando esa corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo. Recuerdan también que usurpar esas funciones no se compadece con los principios del Estado de Derecho e insisten en que las instituciones deben respetarse entre sí. Bueno, pues por su parte, Alberto Núñez Feijóo acusa al presidente del Gobierno, y ya van unas cuantas veces, de querer romper la unidad, la independencia judicial en España. Sí, hoy el líder de los populares reitera que estas declaraciones se producen mientras el juicio está en marcha y que esto es algo inédito en democracia.
que ha dicho este fin de semana durante un juicio en el Tribunal Supremo que el fiscal general es inocente, rompiendo la independencia judicial. Esto no había ocurrido en ningún momento de nuestros 50 años de democracia. Que el presidente del Gobierno interfiera delante del Tribunal Supremo es un síntoma inequívoco de su falta de calidad democrática. Bueno, pues arrancamos esta semana en Cuestión de Prioridades con tres analistas, con tres contertulios. Álvaro Melcón, muy buenas noches. Buenas noches, José. Javier Gómez Jaloca, ¿cómo estás? Buenas noches. José Algueiro, ¿qué tal todo? Sí, Álvaro, se extralimita el presidente diciendo que el fiscal general del Estado es inocente, que es el principal titular que veíamos en la portada del diario El País ayer domingo. Hombre, la declaración del presidente tendría un pase si hubiese sido más completa, si hubiese dicho, y aquí están las pruebas que lo demuestran. Pero desde el momento en el que no hace esa aportación es evidente que un jefe del gobierno no debe de entrar en ese tipo de valoraciones, más que nada porque muestra un escaso respeto a la separación de poderes, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces en los últimos años con todas las acusaciones de lawfare en las que abundaba Fernández, etcétera. No puede ser que la justicia, cuando condena al contrario, sea maravillosa y cuando te investiga a ti sea un pozo de podredumbre. Eso es maniqueo, eso es incierto y eso es muy insano para la democracia española. La ministra de Defensa ha tenido una reacción coherente. Por cierto, dice que tiene plena confianza en la resolución de la Sala. Entiendo que si hay una sentencia condenatoria seguirá teniendo esa plena confianza. Sentencia condenatoria que parece difícil, pero que en cualquier caso lo que no va a borrar es la sombra de la duda sobre todo lo que ha sucedido en este caso, ¿no? Ahora hablamos de lo que pueda pasar. Siempre lo digo, aquí no somos jueces, simplemente damos nuestra opinión con los datos que tenemos y como hemos visto que se ha ido desarrollando el juicio. Javier, es una metedura de pata, tan difícil es mantenerse neutral en algo tan delicado como es esto. Veíamos a Margarita Robles, ella hablaba de respeto a la justicia y presunción de inocencia para García Ortiz. Y ha quedado como una reina. Hombre, yo creo que hay que insistir en la presunción de inocencia, ¿no? Porque llevamos tiempo que parece que hay una presunción de culpabilidad y él tiene que demostrar que es inocente, ¿no? No sé si ha metido la pata o sí, pero de todas maneras está empíricamente demostrado que si algo no le va bien a Pedro Sánchez es la relación con la justicia, ¿no? Visto lo que tiene alrededor. Él ha dicho que cree, 2 veces ha dicho creo. Al final sí, es cuando dice que la verdad se acabará imponiendo. Lo que estamos viendo esta semana parece ser que veremos al final. Es difícil probar la única acusación que es, tienen que demostrar las acusaciones si el fiscal general del Estado filtró el documento, ¿no? En una sala del Supremo que hace justamente un año, ante las presuntas filtraciones de la ministra Montero, que también denunció el novio de Ayuso, dijo que como eso ya se conocía antes de que saliera de Hacienda esa información, que no cabía el delito de manejar información confidencial, ¿no? Pero luego también Feijóo, hemos oído muchas cosas de Feijóo contra el Tribunal Constitucional, es decir, a raíz de la sentencia de la amnistía, decir que es una vergüenza el aval del Tribunal Constitucional. Yo creo que nadie está libre de que no haya hecho meteduras de pata hablando de otro poder, en este caso del poder de la justicia, ¿no? También es verdad que todos los jueces, las organizaciones judiciales pueden hablar de todos los poderes y siempre que se habla del poder judicial todos nos echamos la mano a la cabeza, ¿no? ¿Son afortunadas, desafortunadas? Pues igual no son afortunadas, ¿no? Pero tampoco hay que exagerar. Él dice, creo que visto cómo va la semana, lo que ha sucedido esta semana, creo que es inocente. Lo que pasa es que, Javier, dices que es verdad, nadie está libre, ¿no? Bueno, yo creo que es una metedura de pata bastante grave. Yo nunca he visto tantas asociaciones de fiscales, tantas asociaciones de jueces mandando comunicados cada 2 por 3 por considerar que el Gobierno se está inmiscuyendo en asuntos judiciales, en el Poder Judicial. Por supuesto que Feijóo lo hizo en su día, Rajoy también, pero tan seguido, en tan poco tiempo y de una forma tan armónica y tan organizada por parte del Gobierno, a mí me resulta, desde luego, bastante preocupante.
Bueno, sí, como tú dices, siempre ha habido los posicionamientos de esas organizaciones de jueces, de fiscales y demás. En este caso solo ha sido una organización de fiscales. Es verdad que es la mayoritaria, pero el resto no. También cuando se posicionan los jueces, a veces son unas asociaciones y otras veces son otras. Es decir, nunca la unanimidad es difícil en esos posicionamientos, ¿no? Pero, insisto, nadie está libre. Es que Feijóo dijo que la amnistía era ilegal, hubiera dicho lo que hubiera dicho el Tribunal Constitucional. Es decir, que fue directamente una sentencia del Constitucional. Bueno, a mí me parece una irresponsabilidad absoluta. Y viniendo del presidente del Gobierno, más, porque es el presidente del Gobierno, estamos hablando de cualquier otra persona que pueda opinar. A mí me parece mal, con carácter general, que se hable siempre en contra del Poder Judicial, porque me parece que es lo que mantiene de verdad las democracias. Porque si resulta que ahora todo lo podemos criticar y todo lo ponemos en cuestión, no estamos en una democracia, estamos en otro tipo de régimen político. Que yo espero que no lleguemos a eso, pero eso es, o sea, que al presidente del Gobierno dice que el fiscal general es inocente, es como si lo dijera de uno de los suyos, más que nada porque lo ha dicho él, que jerárquicamente la Fiscalía es nuestra. Que además interfiera en un momento en el que se dice está... la ley, María José, es decir, jerárquicamente el fiscal general del Estado le nombra al Gobierno. Una cosa es que le nombre y otra cosa es que un órgano judicial dependa del Gobierno. No podemos confundir a las personas. Sí es un órgano judicial. O sea, me estás diciendo, para que quede claro, que el fiscal general depende exclusivamente, una cosa es que le nombre, que depende del Gobierno y que el Gobierno decide lo que dice el fiscal general. No, vale. Por supuesto que no. O sea, la Fiscalía debería de ser independiente y menos mal que esa ley famosa Bolaños se ha parado porque no se tiene el apoyo de Junts, porque entonces la instrucción pasaba a la Fiscalía y ya acabábamos. Como en toda Europa. Vale. O sea, es un requerimiento de la Unión Europea que los fiscales se ocupen de la instrucción de los casos. En toda Europa están mirando a España con lupa precisamente por el tema del lawfare y no precisamente porque la oposición... ¿En Europa son los fiscales los que instruyen? Yo no sé si son en todos los países, los que instruyen en todos o no. los países. Lo que yo digo es que el Poder Judicial tiene que estar separado del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno, no puede hacerse y querer actuar como Poder Judicial, porque entonces estamos todos acabados. Pero no coincido en una cosa contigo. En democracia, todos los poderes tienen que estar sujetos a crítica. Todos. Bueno, eso todos. ¿Lo opinas tú? Yo creo que sí, porque Poder Legislativo sujeto a crítica, Poder Ejecutivo sujeto a crítica, Poder Judicial sujeto a crítica. A ver, hasta el jefe del Estado sujeto a crítica. Hombre, eso es una democracia. Bueno, a ver, vamos a ver. El Poder por desgranar, igual nos entretenemos demasiado. No me importa. El Poder Legislativo está... Hay votaciones para elegir al Poder Legislativo y el Poder Legislativo lo que hace son normas. Entonces tú lo que criticas es la norma o el principio en el cual se está sustentando esa norma, que te puede gustar más o menos. El Poder Ejecutivo lo que hace es política y es susceptible, por supuesto, de todas las críticas del mundo. El Poder Judicial interpreta y aplica la justicia. Yo personalmente considero que una sentencia de un órgano colegiado como es el Tribunal Supremo no se debe de criticar. Perdona, no se debe de criticar. Yo puedo estar, Mira, espera un minuto. Pero no se puede criticar, lo puede criticar el Gobierno. Yo puedo no estar de acuerdo con el Tribunal Constitucional o con el Tribunal Supremo en determinadas cosas. Jamás se me ocurrirá criticar una sentencia del Tribunal Constitucional o criticar una sentencia del Tribunal Supremo o de un órgano colegiado, ni siquiera de un órgano unipersonal, ni siquiera de un juez, porque si es un juez como órgano unipersonal que actúa, tiene la posibilidad de recurrirse y de que sea un órgano colegiado. Álvaro, ¿qué opinas de todo esto? Yo distinguiría, a Javier le compré una parte del discurso, creo que la ciudadanía tiene derecho a crítica y a cuestionar los poderes, estamos en una democracia, libertad de expresión, una democracia plena, sí, pero las instituciones tienen que mostrar respeto institucional. Las acusaciones de lawfare son muy graves, Javier, son acusaciones de corrupción, se está acusando a los jueves de ser corruptos y lo está haciendo un presidente que llegó a la presidencia del Gobierno a través de una moción de censura apoyada precisamente en una resolución judicial, la sentencia de la Gürtel.
Entonces, bueno, apoyada por unos partidos, ¿no? Sí, sí, pero esos partidos compraron el argumento de la resolución judicial, de la sentencia de la Gürtel. No vamos a cuestionar la gota ahora. Que colmaba un vaso. Bien, sí. Sentencia que luego también lo que quieras, pero a lo que voy es que esa sentencia estaba estupenda para el presidente del Gobierno y ahora las instrucciones judiciales que afectan no solo al fiscal general. El fiscal general le acaba de meter en la familia, porque hasta ahora Sánchez esto no lo dijo de Ábalos, lo había dicho de su esposa y de su hermano, pero no lo había dicho de nadie más. Ahora ya el fiscal general lo ha adoptado en la familia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego, fíjate, yo recuerdo mucho lo que me impresionó, era un periodista de Febo, ver a un expresidente del Gobierno como Felipe González acompañar a un ministro a la cárcel, ¿no? Como José Barrio Nuevo. Sí. Pero ni siquiera González se atrevió a cuestionar públicamente aquellas sentencias que llevaron a Barrio Nuevo a la cárcel por el GAL y por toda la corrupción. Una cosa es lo que diga el Gobierno y otra cosa yo creo que lo diga el resto de la sociedad. Pero hablabas antes de que, no sé si te he entendido bien, que va a ser difícil que haya una sentencia absolutoria para el señor García Ortiz. No, condenatoria. 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 Creo que ¿Crees que hay más pruebas de descarga que de carga? No soy jurista y por lo tanto no quiero jugar a ser jurista, pero me da la sensación de que teniendo en cuenta las penas que se piden y teniendo en cuenta lo garantista que es la justicia penal y teniendo en cuenta la inexistencia de pruebas, al parecer, porque parte de ellas han sido destruidas, me parece difícil que haya una sentencia condenatoria. Pero tú decías antes, yo estoy muy de acuerdo contigo, lo que respecta al papel de los medios. Además estamos hablando de un titular de los compañeros del País de ayer, ¿no? Nosotros no somos ni jueces ni fiscales ni la policía. Nuestra labor es encender la luz y que la ciudadanía, que ya es madurita, luego haga lo que considere oportuno, pero dándoles la información que tienen que tener. Y sinceramente yo creo que al margen de lo que diga la sentencia hay cosas en este caso que son impropias de un fiscal general. Yo creo que es difícil porque hay sentencias de hace un año, una sentencia de lo mismo, y hay sentencias, jurisprudencia del Supremo. La de hace un año, 5 jueces de esta misma sala de 7 dicen eso. Es decir, tú, por ejemplo, Javier, ¿crees que es difícil que se demuestre? Es que hay que demostrar que él lo ha filtrado. Claro, pero una cosa él no tiene que demostrar nada. Claro, que se demuestre que él es el autor. Otra cosa es el inductor, que ahí yo creo que también es la clave, que eso no se juzga, claro. No se juzga. Se juzga, o sea, usted lo filtró y hay que demostrar que lo filtró. Y yo creo que tal y como va, quedan 3 días de juicio, tal y como va el juicio, más la jurisprudencia recientísima de esa misma sala del Tribunal Supremo, tendría que hacer muchos ejercicios de contorsionismo para hacer una sentencia con lo que hay ahora contraria. En eso estoy de acuerdo contigo, Javier, pero insisto, que es lo de la mujer del César, que es que una cosa es que no haya una resolución judicial condenatoria y otra cosa que no hayan sucedido cosas que siembran dudas sobre la independencia de poderes o instituciones que tienen la legítima y sagrada obligación de ser independientes. Pero cuando las cosas acaban en sede judicial, nos guste o no, habrá sentencia, dirá una cosa y la que sea. Bueno, vamos a ver lo que dicen. Yo insisto, me parece que es difícil que haya una sentencia condenatoria, pero en cualquier caso, lo que sí que es evidente a estas alturas es que se produjo una revelación de secretos para atacar a un señor por el mero hecho de que se encama con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y conste que el señor, si la ha hecho, que la pague, que la pague bien. Que la pague y que la pague bien. Bastante antes de que la información llegara al fiscal, por lo que se está viendo. Es decir, porque ha habido colegas vuestros que han dicho, yo lo tenía, incluso alguien ha dicho, una semana antes. Bueno, ahí he leído declaraciones encontradas, gente que da una versión y gente que da otra, y yo entiendo que también al colega que, como tú dices, que está en sede judicial hay que bueno, es que mantenerse, a mí me parece muy loable, es decir, yo tengo el derecho, tengo la obligación de guardar mis fuentes, a mí me parece eso muy importante. Y una pregunta que te hago yo tú que a los periodistas. Bueno, no soy yo la que vengo aquí a hacer preguntas. Pregunta. Te va a contestar Álvaro, yo no. Pues Álvaro. No sabía que era el invitado de José, pero encantado. Pues ya, una pregunta. Porque yo tengo entendido que, primero, que los periodistas pueden guardar secreto de su fuente siempre y cuando esto no conduzca, como consecuencia de una norma europea, que no conduzca a que se considere algún delito. Es decir, a que se oculte la comisión de algún delito. De algún delito. Bueno, o a que se oculte... Que el periodista no actúe como encubridor de un delito. O que se oculte una actuación o una determinada información y que precisamente como consecuencia de esa ocultación se produzca un delito o se esté acusando a alguien de un delito. Tengo entendido que es así, pero antes de públicamente decirlo,
que vosotros, tú que estarás más informado, bueno, pues quería preguntarlo, porque creo que es así. Es que no sé si te he entendido la pregunta, pero bueno, si lo que me estás diciendo es si yo considero legítimo o incluso moral que un periodista calle en sede judicial y eso sirva para cubrir un delito, te diré que dependerá de la moral de cada compañero. Yo me he visto en la situación de estar delante de una magistrada que me ha pedido que revele una fuente, me he negado a hacerlo y la magistrada ha respetado mi principio profesional. Una norma europea que dijera eso. Los periodistas, por así decirlo, lo único que han guardado es la fuente, pero sí que han dicho en sede judicial bien claro cuándo recibieron la información, que en todos los casos, creo recordar, es antes de que esa información llegara al fiscal general del Estado. Es decir, ellos han dicho, yo antes lo tenía, no me pregunte usted cómo, porque no lo voy a decir. Es un debate muy interesante esto del secreto de confesión que tenemos los periodistas. Es parecido. Y bueno, a mí me resulta a veces, es verdad, es una cuestión moral, habría que verse en el caso concreto, pero bueno, desde luego que un periodista tiene que guardar sus fuentes para poder respetarse a sí mismo y también a la profesión. Bueno, vamos a Castilla y León porque en nuestra comunidad hoy han empezado las comparecencias de los consejeros para presentar en las Cortes los presupuestos de sus áreas. Los titulares de Hacienda y Presidencia han sido los primeros y Carriedo ha vuelto a apelar al acuerdo para dejar el mejor escenario, dice, al Gobierno que salga de las elecciones de marzo. Laura. Sí, lo ha afirmado en las comisiones de presupuestos. Allí se van a desgranar las cuentas a lo largo de toda la semana, consejería por consejería. En total son 10 sesiones a 2 diarias con el objetivo de que estas cuentas salgan adelante, independientemente de quién luego tenga que continuar ejecutándolas, que ya será el futuro gobierno resultante en las elecciones. De este modo, dejaríamos un mejor escenario, una mayor estabilidad para el gobierno que resultara de las próximas elecciones autonómicas. Nuestra mano está tendida para intentar alcanzar el acuerdo más amplio posible. Un presupuesto que crece sin aumentar los impuestos, con una inversión innovadora que impulsa nuestra competitividad. Bueno, pues Laura, pues escuchando a la oposición parece casi improbable o imposible que haya un acuerdo para las cuentas de 2026. Efectivamente, porque primeras 2 sesiones y ya hemos escuchado las duras críticas por parte de la oposición, que incluso llegan a afirmar que estas cuentas no van a salir adelante. El Partido Popular y Mañueco están acabados, que aun poniéndoles en bandeja el techo de gasto y tendiéndoles la mano para negociar, serán incapaces de sacar adelante estas cuentas. Los presupuestos del Partido Popular son una pura estrategia electoral, aunque el señor Carriedo nos haya dicho lo contrario. Bueno, pues esta misma tarde Mañueco ha contestado las críticas de la oposición. Los dos coinciden en el mismo objetivo: torpedear los presupuestos y, por tanto, torpedear el futuro de Castilla y León. Veremos si en el debate de presupuestos actúan con responsabilidad, sin intereses partidistas y no dan al traste con proyectos buenos. Veamos al consejero de la Presidencia, al señor Gago. María José Algueiro fue consejera de la Presidencia un tiempo. Sí. Eran otros tiempos, aquello era un bálsamo. Tú entrabas por las Cortes, presentabas los presupuestos, sabías que iban a salir aprobados, el rodillo del PP. Aún así se procuraban negociar algunas cosas. También, ¿no? Sí, por supuesto que sí. ¿Ves posibilidades de un acuerdo, escuchando a Vox, al PSOE, en estas cuentas de 2026, teniendo en cuenta que en marzo vamos a votar en las elecciones autonómicas? Pues posiblemente no. Yo lo veo difícil, la verdad. Lo que pasa es que creo que el Gobierno tiene la obligación de hacer justamente lo que está haciendo. Es decir, de presentar unas cuentas, de debatirlas y de explicarlo en las Cortes. Y además quiero aprovechar, porque ya lo hablamos otra vez aquí, que siempre cuando me parece que es la ministra Montero habla de los presupuestos, siempre pone de ejemplo a Castilla y León como que aquí no se han aprobado los presupuestos. Me he molestado en buscar las leyes que han aprobado los presupuestos desde el año 21. Y desde el año 21 se han ido aprobando presupuestos cada año, los que están prorrogados son los del año 2025. Y lo digo porque es que lo he vuelto a oír el otro día. O sea, otra vez el otro día salió... No, el año pasado no se presentaron al final. El año pasado sí, pero 21, 22, 23 y 24... 24 ya no. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí. No, yo creo que no. Aprobados en el 2024. Pero es que se aprobaron tarde. Eran los del 23, pero yo los tengo aquí como aprobados, ¿eh? No, esa ley no la tengo. Eran los de 2023 los que se aprobaron, sí. Sí, pero es verdad que en algún momento tanto Óscar Puente como María José Montero han hablado de 7 años, ¿no? Sí, o sea, lo ponen como ejemplo de que no sé qué. Yo creo que además son unos buenos presupuestos y yo no solo cuando fui consejera de Presidencia, yo, como sabéis,
soy funcionaria, ahora estoy jubilada, pero soy funcionaria y mi última etapa de funcionaria la pasé en la Dirección General de Presupuestos de la Consejería. Y se hacen unos presupuestos bien hechos y con una participación de parte social importantísima. Se trabajan. Desde luego, casi el 80% tienen una participación social, con lo cual podrían, si no se utilizasen criterios políticos, podría aprobarlos cualquiera, porque son unos buenos presupuestos lo que se hace. ¿Y qué se van a utilizar? ¿Criterios políticos, Javier, por parte de Vox, del PSOE? Lo presenta con un criterio político, que es hacer campaña, yo creo, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué, si son prácticamente los mismos, por qué el año pasado se negó el Partido Popular, que tenía el proyecto hecho, a llevarles a las Cortes? Y este año, sin embargo, lo ha llevado, y además con un poco de aceleración, porque han tenido que volver atrás y aprobar la cifra de gasto, ¿no? Entonces, yo creo que el Partido Popular les presenta, porque conforma parte de su programa o de pre-campaña política, y el resto pues actuará en ese debate pensando también en las elecciones. No podemos pensar otra cosa, es decir, cada partido aquí está buscando qué rédito sacar de esta presentación de presupuestos. Es decir, el PP, que son los mejores, que no sé qué, otros dirán pues que para eso les podían haber presentado el año pasado y que no nos llevan a nada. Yo creo que son, como casi todos los presupuestos que se vienen aprobando, el asunto fiscal, ya lo he dicho más veces, detrás de esos grandes números de que 1.400.000 ciudadanos van a ver rebajados sus impuestos, la realidad es que hay unos pocos que les están viendo rebajados muchos, los del impuesto de sucesiones, otros cuantos más que de donaciones que les ven rebajados en más de 5.000 y pico euros, y el resto lo vemos rebajados en menos de 5 euros al mes. Álvaro. Bueno, respondiendo a la pregunta inicial, no veo que vaya a haber un acuerdo presupuestario. Hoy ya las primeras declaraciones son bastante contundentes, y con unas elecciones a la vista, parece ser que el 15 de marzo pues es una entelequia, ¿no?, pensar que la oposición va a aprobar. Pero sí te hago una reflexión. Nunca he entendido, y ya es más de un cuarto de siglo conviviendo con políticos, nunca he entendido por qué los partidos interpretan que sacan más rédito electoral de bloquear un presupuesto que de negociarlo. Yo recuerdo un caso, fíjate, un caso local en el Ayuntamiento de Burgos. Javier Lacalle, alcalde del Partido Popular, estaba en minoría, negoció unos presupuestos con el Partido Socialista por 2 años consecutivos, además, y eso le dio más réditos al Partido Socialista. De hecho, ganó las elecciones luego en la capital burgalesa, que era algo que no había hecho hasta entonces, que al Partido Popular. Yo estas políticas de bloqueo, de verdad, creo que están hechas para burros poco informados, y sigo pensando que los partidos, o quienes los instigan o quienes los manejan por detrás, entendidos como tal estos grupos de pensadores que vuelven locos a los alcaldes y a los presidentes, se equivocan cuando hacen directrices nacionales en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en Vox. Sí. Bueno, lo de Vox es muy paradigmático, ¿no? Es verdad que al final, el año pasado, no se llega a presentar la ley del proyecto de presupuestos del Estado, a pesar de que se aprobó el techo de gastos, pero también la situación era todavía, yo creo, peor que ahora. El PSOE estaba en guerra civilismo, el Vox se acababa de largar del piso piloto, la cosa estaba complicada para ponerte a negociar, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de asunto. Quedan, 9 días escasos para conocer si PP y Vox llegan a un acuerdo para poner nombre y cara al sustituto de Mazón en Valencia, tras, ya saben, su dimisión. Ambos partidos están en plenas negociaciones, pero eso no es óbice para que Feijóo apele al voto útil y quiera evitar la dependencia de los de Abascal en las próximas elecciones autonómicas y generales. Laura pide que el voto de la derecha, que todo el voto de la derecha se aglutine en el Partido Popular. Sí, el líder de los populares aprovechaba el primer comité de dirección del partido realizado fuera de Madrid, desde que él está en el cargo, para intentar desmarcarse de Vox. Quiere conseguir gobiernos en solitario y para ello apela a la gente. Solo hay un camino, que es el del cambio, pero insisto, solo hay un camino para que gobierne el PP, y el camino para que gobierne el PP es votar al PP, no hay otro. Con unas declaraciones que se producían este fin de semana, y ya saben que el que más posibilidades tiene de ser el elegido para sustituir a Mazón es Juanfran Pérez Llorca, mano derecha del hasta ahora presidente de la Generalitat y dirigente con una muy buena relación con Vox. No obstante, ahora mismo reina el silencio y la falta de información.
Continúa la cuenta atrás. El próximo miércoles, el de la próxima semana, es la fecha tope para determinar un candidato que pueda ser presidente de la Comunidad Valenciana. El Partido Popular aún no ha propuesto a ninguno y Vox le exige un candidato si quiere llegar a un acuerdo. Entre unos y otros, de momento, la casa sin barrer. ¿Es usted el candidato, señor Llorca? No. Es decir, no le corresponde al Partido Popular designar a un candidato y eso aún no lo ha hecho. ¿A usted le gustaría ser el candidato? A mí, fíjese, yo soy alcalde de una localidad, de la localidad de Finestrat, y tengo un deber y una obligación con los convecinos de allí. Y por lo tanto, permítame usted que sea muy prudente en esa contestación. ¿Pérez Llorca es el candidato del Partido Popular? A Vox no nos han comunicado ningún candidato todavía. ¿Y el señor Llorca les ha dicho algo? Buenos días. Buenos días. Buenas noches, Laura. Bueno, vamos a hablar también de... Se me ha ido el santo al cielo. ¿Dónde estamos? Ah, vale, sí. Del Partido Socialista. El Gobierno y el Partido Socialista. Me ha hecho gracia lo de Vox. Ellos insisten en que tiene que haber elecciones autonómicas cuanto antes. Sí, mismas palabras desde el Partido Socialista y en este caso hoy ha sido Diana Morant la que ha pedido esas elecciones. Una convocatoria que si no hay acuerdo durante estos días sería el 22 de marzo. Lo que exigimos son elecciones y eso no depende de Vox, depende del Partido Popular, única y exclusivamente. Si ellos quieren, mañana convocan elecciones y es lo que nosotros les exigimos. No más trampas, no más prórrogas indignas de un Consell que no nos ha sido útil. Bueno, y siguen publicándose encuestas. Hoy la del Español arroja que el PP podría gobernar en España con la sola abstención de Vox, ya que tendría más escaños que todos los partidos del bloque de investidura juntos. Sin duda para Feijóo, bueno, lo firmaba ahora mismo ese resultado. Laura, danos más datos. Pues vamos a verlo, José Luis, porque la encuesta del Español le da un aumento de 9 diputados al Partido Popular. Serían en total 146 los que obtendría esta formación, sería la más votada. Llama la atención el gran crecimiento de Vox. Según esta encuesta, obtendría su mejor resultado en el Congreso. Además, si sus 56 diputados se abstuvieran, podría permitir un gobierno en solitario del Partido Popular. ¿Y por qué? Porque según estas cifras, el actual bloque que sujeta al gobierno no lograría la mayoría absoluta. El PSOE obtendría 105 diputados, Sumar 10 y Podemos se quedaría en 2. Bueno, pues hablamos de encuestas, de futuribles, pero lo que sí que seguro es la ruptura de Junts con el Gobierno. Lo vimos la semana pasada, lo que va a impedir además la aprobación de leyes en el Congreso. Un desmarque que no sabemos si va a aprovechar el PP para un acercamiento con los de Puigdemont o viceversa. De eso va nuestra cuestión del día. Si les hemos planteado si veremos un acercamiento entre Junts y el Partido Popular. La mayoría de nuestros espectadores, un 63%, creen que no. Pero también hay quien piensa que es una opción viable. Un 37% cree que podrían acercar posturas entre ambas formaciones con el objetivo de lograr un cambio en el gobierno. Pues muchas gracias, Laura. María José, un escenario como el que refleja la encuesta del Español, en el que el PP tendría más escaños que todo el bloque de investidura y podría gobernar en solitario con la abstención de Vox, ¿lo ves posible a nivel nacional, a nivel autonómico? Pero que sea realista, bueno, no solo los deseos, sino... No, hombre, no lo sé, la verdad. Ojalá pudiera ser así, porque yo creo que siempre cuando tienes necesidad de gobernar con otros, como tú decías antes, siempre todo es mucho más complicado a la hora de poder llevar a cabo las políticas que tú quieres, ¿no? Pero bueno, si es así, fenomenal. Si no lo es y con Vox se puede gobernar, pues también perfecto, porque claro, aquí siempre se está poniendo en cuestión lo de la extrema derecha, lo dice el presidente del Gobierno y todos sus ministros, y no se pone nunca en cuestión lo de la extrema izquierda, como que la extrema izquierda fuese, no sé, alguien absolutamente centrado. Y a modo de ejemplo de centrado podemos poner las declaraciones que hizo Pablo López, que tú lo acabas de decir, el portavoz de Podemos. Pablo Fernández, perdón, en relación con el tema del fiscal general, diciendo que da igual lo que diga el Tribunal Supremo y lo que diga cualquiera, que para ellos ya es culpable y que desde luego es inocente, perdón, y que quien es culpable son los empresarios y las empresas y no sé qué. Eso es la extrema izquierda.
la extrema izquierda, que es la que está gobernando ahora. El único país en toda Europa en donde está gobernando la extrema izquierda, así se define. Entonces, yo pienso que si en un determinado momento los votos suficientes del Partido Popular, que entiendo que el Partido Popular quiera gobernar él solo, o sea, lo entiendo perfectísimamente. Bueno, y la apelación al voto útil, que la vamos a escuchar mucho a partir de ahora. ¿Cómo no lo voy a entender? Me parece lo ideal, pero eso no significa que si se tiene que gobernar, se pueda gobernar con otro partido como es Vox, del mismo modo que se ha gobernado con el mundo entero aquí en España, y desde luego con los comunistas y la extrema izquierda. Javier creo que no está muy de acuerdo con lo que dices. Ya, supongo. Iba a decir una cosa, que qué felices éramos cuando solo había 3 o 4 empresas de hacer encuestas. Pensaba que solo había 2 o 3 partidos. No, porque ves algunas encuestas... ¿No te la crees, la del Español? No, lo mismo que no me creo la del CIS. Quiero decir, ¿No te crees ninguna encuesta? Sí, pero no en esto, fuera del contexto electoral hay que creerse no exactamente la encuesta, sino tendencias y otra serie de cosas. Yo ya lo he dicho aquí un día. Hay una tendencia en el ámbito de la derecha, extrema derecha, de corrimiento de votos del PP a Vox. El asunto de Valencia... Bueno, el diario El Mundo hablaba de una tendencia también de voto del Partido Socialista este fin de semana a Vox. Un poco, es verdad. Se está produciendo un porcentaje pequeño de voto de clases trabajadoras a la extrema derecha, no solo en España, sino en otros sitios, ¿no? Es normal. Creo, en el asunto de Valencia creo que cualquiera de los escenarios hay un ganador que es Vox y un perdedor que es el PP. Si hay acuerdo y no hay elecciones, va a ser con lo que ponga Vox encima de la mesa y entonces se va a ver como una tragadera del PP. Si no hay acuerdo, va a ser porque Vox no acepta o no le aceptan sus máximos y va a ir a elecciones y va a salir fortalecido, ¿no? Entonces, la encuesta esta, yo creo que no estamos en este escenario, sino estamos en un escenario que marcan otras encuestas, unas cuantas, que dicen que el voto de los vasos comunicantes de la derecha es mayoritario, puede estar entre el 47 y 48% de suma, pero el vaso del PP está en el umbral ya del 30% y el vaso de Vox está acercándose al 18 o al 20%. Si eso sigue así, la situación podemos llegar a unas elecciones en que incluso el partido más votado fuera el Partido Socialista. Bueno... Fíjate, es decir, como ha sucedido ahora mismo, que entonces, fue el menos votado y sin embargo está gobernando. Yo creo que esa encuesta no entra en mis cálculos. Lo del voto útil, siempre. Saldrá el PSOE no tardando pidiendo el voto útil en Castilla y León o en el otro lado. Los partidos que entienden que son mayoritarios piden el voto útil de los de su parte, ¿no? Y bueno, María José, pues los de extrema izquierda bastante jodido lo tienen. Desde mi punto de vista, el problema en estos momentos para que no se reeditara un gobierno como el que tenemos es la existencia, es la existencia de 2 partidos que no se han dado cuenta que forman ya parte del pasado, que son Sumar y Podemos. Bueno, pero a ver, pero se está gobernando con el... Sí, pero yo estoy hablando de futuro, Ya, pero a día de hoy se está gobernando con la extrema izquierda, lo sabemos todos, ¿no? O sea, porque parece que se nos olvida. ¿Pero qué es extrema izquierda? ¿El régimen comunista es extrema izquierda? ¿Pero qué régimen comunista? O sea, ¿pero cómo que régimen comunista? Si ya cayó el muro de Berlín no hace me mucho. digas. Y Hombre, ya no existe en comunismo. O sea, pero vamos a ver. Pues lo que se entendía como comunismo no existe ya. Perdona, ¿los señores de Izquierda Unida qué son? Ellos no dicen que sean comunistas. No, por eso, claro, no por lo eso, dicen, por lo eso digo crearon yo. Izquierda Unida, Claro, para agrupar más, porque ¿Los de entendían... Podemos, ¿A qué programa responden? Los de Podemos son ellos se definían de arriba y abajo. Sí, ya. ¿No? Sí. O sea, los de Podemos son los que no hacen falta tribunales porque lo juzgan los Tienes políticos. toda la razón en las declaraciones del portavoz de Podemos, vamos, no tienen un pase. No, Quiero avanzar. las de otras señoras. Lo de arriba y abajo era lo de Barrio Sésamo, ¿no? Sí. Álvaro, vamos a avanzar. Hablaba Javier de lo que pueda ocurrir en Valencia. Estaba toda España pendiente, también en Castilla y León, por ver, en fin, qué puede pasar, si va a haber elecciones o no va a haber elecciones. ¿Crees que lo más sensato sería un pacto entre PP y Vox o que vayan a elecciones y, bueno, hoy decía el vicepresidente de la Comunidad Valenciana que se puede reeditar el mismo resultado, según algunas encuestas de las que no se cree Javier? Hombre, me aferro a la lógica. Antes, permitidme decirle a Javier que lo de Izquierda Unida nunca ha dejado de ser un magnífico oxímoron, ¿eh? Lo de Izquierda Unida, pero bueno. Sí. Me aferro a la lógica. A Vox ahora mismo, en un momento en el que está tan esponjado en los sondeos,
no voy a discutir de encuestas con un sociólogo porque pierdo seguro, no le conviene un pacto con el Partido Popular, le conviene ir a las urnas, y al Partido Socialista le conviene agrietar todo lo que pueda la división entre Vox y el Partido Popular, con lo cual le convienen las urnas también, ¿no? A Vox las urnas, de manera muy clara, en un momento en el que las encuestas le sitúan donde le sitúan. Yo sé que no estoy de moda, y probablemente esté un poco trasnochado, pero yo le veía muchas cosas buenas al bipartidismo, ¿no? Ese bipartidismo en el que se ciscan todos los que existen gracias al bipartidismo. Y entre otras cosas veía que esos partidos ómnibus, ¿no?, que representaban la socialdemocracia y el centro derecha, pues contenían a los extremos, los tenían un poco, digamos, pastoreados. Lo que no puede ser ahora es que alguien vea a Vox en casa ajena y no vea a Bildu en la casa propia. Esto es un juego un poco lo que te decía antes de las sentencias, ¿no? No puede ser que los jueces sean buenos cuando fallan contra mi enemigo y sean muy malos cuando me investigan a mí. Y este juego maniqueo que hay en la política es lo que creo que lo está intoxicando todo. Sobre el global, de lo que me preguntabas, y las encuestas, para mí sí son vasos comunicantes. Evidentemente la encuesta del Español es el escenario soñado por Alberto Núñez Feijóo, porque nadie en su sano juicio va a pensar que Abascal va a poner sus votos al servicio de que Pedro Sánchez siga siendo presidente con todos los compañeros de viaje que vienen con él, con lo cual la abstención sería casi obligada, ¿no? Y evidentemente ese es el objetivo electoral que persigue Alberto Núñez Feijóo, y probablemente sea el deseable por muchos motivos, porque Vox ya ha demostrado que no es un socio fiable cuando ha estado al lado del Partido Popular. Y que no se dedica a gobernar, aquí lo hemos vivido, ¿eh? No se dedica a gobernar, no solo aquí, pero no solo ha sido en Castilla y León, en el Ayuntamiento de Burgos ha sucedido también, ¿no? Como no transiges con retirar los fondos a las ONGs que trabajan con las personas más expuestas, pues me voy. En ese caso les tuvieron que expulsar porque no iban a apoyar el presupuesto del que formaban parte. Entonces es un poco complicado. ¿Qué va a suceder? Que ahora el Partido Popular va a tener que tomar decisiones, porque yo creo que va a haber varias elecciones autonómicas antes que las generales. Y es difícil que se produzcan mayorías absolutas. Desde la atomización del voto fruto del 15M es muy difícil que eso, y la explosión de Vox es muy difícil. De momento que eso seguras vaya a dos. suceder. Primero Ciudadanos y luego Vox. Veremos a ver. Claro, y vamos a ver si no sucede también en Valencia. Y es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil que tú te plantes desde el Partido Popular un bloqueo a Vox en las comunidades autónomas y luego le necesites para gobernar el país y viceversa. Entonces es una situación extremadamente compleja a la que se enfrenta ahora Alberto Núñez Feijóo. Bueno, estamos hablando de muchas polémicas, porque lamentablemente la política de este país está envuelta en polémicas diarias, y vamos a ir con una que a mí me ha sorprendido bastante y que veo en las redes sociales que están encendidísimos muchos dirigentes. Hoy Feijóo ha tenido un mitin en Melilla y allí ha dicho frase textual al presidente de la comunidad de Melilla, el señor Imbroda. Le ha dicho: no sé lo que te dará tu familia o tu mujer, pero cada día estás mejor. Bueno, entiendo que el señor Imbroda ya tiene una cierta edad y la ha visto físicamente bien. Bueno, por ejemplo, ha dicho el ministro Bolaños que eso es una ración de machismo. Veo aquí a Carlos Martínez, candidato del Partido Socialista: no todo vale en política. Las palabras de Feijóo reflejan una forma de entender el papel de la mujer que pertenece al pasado, en pleno siglo XXI, etcétera, etcétera. Se ha equivocado también Feijóo con esa frase. Le sacamos punta absolutamente a todo. María José, ¿cómo lo ves? Yo creo que efectivamente le sacamos punta a todo, porque claro, el ministro Bolaños es un líder para distraer la atención. O sea, en el momento en que ve cualquier cosa, eso es lo ideal. O sea, no vamos a comparar. No, pues que no le dé argumentos, Feijóo, para buscar ese resquicio. Escucha, sí, pero no vamos a comparar eso, por ejemplo, con lo que iniciamos el programa hablando del fiscal inocente dicho por el presidente del Gobierno. O sea, es que no es ni comparable. A mí tampoco me parece una expresión tan terrible que ese señor mayor, iba a decir anciano, le digan eso. Pero, y dice el representante del Partido Socialista en nuestra comunidad autónoma que los escándalos, que no todo vale, también que todo lo que él hace tampoco vale, ¿eh? Sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones religiosas y sobre demás. Es decir, que el que... Bueno, él ha tenido que pedir disculpas dos veces pues, ya. Bueno, pues debe de seguir pidiéndolas, porque ofende a muchísima gente. Y no creo que sea comparable a que el señor Alberto Núñez Feijóo diga que le cuida bien su familia, que es lo que ha dicho al final de este señor, que se encuentra bien. Javier, estamos ante una polémica absurda. Los políticos tienen que cuidar más ese lenguaje que a veces, sin darnos cuenta, puede malinterpretarse. Hay que cuidar el lenguaje, pero estamos en unos momentos que
que se generan situaciones que en otros momentos no se generarían, ¿no? Pues esto, o las gafas del presidente, o no sé qué, no sé cuál. Yo creo que como estamos a generar ruido con todo, pues suceden estas cosas, ¿no? No es afortunada la expresión en estos momentos, también por el momento que estamos de retroceso por parte de algunos que pretenden de los derechos de la mujer, etcétera, etcétera, pues no es afortunada. Pero yo no creo que haya que hacer a partir de ahí una tertulia, una editorial, abrir los periódicos y todo eso. Pues mira, me está diciendo mi coordinadora que nos quedan 30 segundos antes de la publicidad, es lo que más ya le vamos a dedicar a este asunto. Álvaro. Pues muy sencillo, no va a ser la frase más afortunada de Alberto Núñez Feijóo, pero yo tampoco le veo que tenga carga como para convertirlo en un casus belli, y demuestra que hay cierta desesperación en el entorno del presidente por generar un frente allí donde ni siquiera lo hay. Bueno, hay un orden, hay orden todos, venga, es que cada vez que me meto en Twitter veo uno más. Bueno, ¿de los ministros te refieres? Ministros, cargos del Partido Socialista, sí, claro, a todos. Pero otras veces son los otros, José Luis, hay que decir, hombre, pero no de por este decir tipo que si las gafas, que si no sé qué, que si empezamos pero no por decir que bien estás porque te cuida bien tu familia o te quiere tu familia, que eso es tu mujer, lo que ha dolido, o sea, lo que ha dolido es tu mujer, la mujer, sí. Porque entonces si nos cuidan bien nuestros maridos o a vosotros pues da la vuestras sensación mujeres, de que la mujer está en casa, es la que tiene que cuidar, la que tiene que darle comer, y eso está más que superado. No lo sé, si la mujer del señor Imbroda se dedica a sus labores, y es ama de casa. Y perfecto, y está cuidando. Perfecto, si lo hace, ¿no? Sí, perfecto. por supuesto. Pues que ahora no puede. Y muy respetable, además. Nos vamos a ir a la publicidad. A la vuelta, lo habrán escuchado, la semana pasada el PNV levantó pues una polémica que llevaba adormecida durante bastantes años, y es la anexión del condado de Treviño, el condado burgalés de Treviño, a la provincia de Álava. Hoy vamos a hablar con el presidente de la Diputación burgalesa, porque hacia él han ido dirigidos todos los mensajes y todas las amenazas. Pues estamos de vuelta en cuestión de prioridades. Desde hace décadas el enclave burgalés del condado de Treviño, perteneciente a la provincia de Burgos, pero rodeado por el territorio de Álava, ha sido objeto de reivindicaciones por parte del nacionalismo vasco para su integración en la provincia alavesa. Hace unos días el diputado general de Álava, del PNV, volvió a reabrir este debate y fijó 2029 como plazo para esa anexión al País Vasco. Si no fuera así, amenaza incluso con congelar los acuerdos de inversión y los convenios con la Diputación de Burgos en este enclave. Para analizar este asunto nos acompaña el presidente de la Diputación burgalesa, Borja Suárez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Antes quiero que escuchemos a Ramiro González lo que decía en ese pleno. Estos 4 años tienen que ser los 4 años de solución de esta cuestión. Primero, porque no podemos mantener en el tiempo una situación anacrónica, que no es normal, no podemos normalizar lo que no es normal. Y en segundo lugar, porque efectivamente, como ha manifestado la señora López de Arroyave, quizás ahora pueda haber una ventana de oportunidad. Puede haber una ventana de oportunidad. ¿A qué se refiere el PNV? ¿A un posible acuerdo entre los nacionalistas, Bildu y el Gobierno central? No me cabe ninguna duda que esa es la ventana, porque luego además lo han matizado, ¿no? La ventana es Pedro Sánchez. Y es Pedro Sánchez porque ahora es esclavo de esos votos, y el nacionalismo lleva exprimiendo tantos años ya esa relación que no nos extraña para nada que hayan puesto sobre la mesa saltarse incluso los propios estatutos de autonomía de cada comunidad autónoma y también la de Castilla y León. Por lo tanto, sí, la ventana se llama Pedro Sánchez, se llama Partido Socialista, y por eso preguntamos al líder del Partido Socialista en Castilla y León qué piensa de esto. Lo que pasa es que no hemos obtenido respuesta. ¿Y cuál cree que sería la respuesta de Carlos Martínez en este asunto? Bueno, viendo cómo se posicionó en León, denotando un conocimiento muy pequeñito de la comunidad autónoma, yo creo que en Castilla tampoco tiene en este caso mucho criterio. Bueno, el Partido Socialista en Burgos ya se ha manifestado a favor de la continuidad del enclave en su territorio, como ha sido siempre. El Partido Socialista en el País Vasco piensa de otra manera. Lo que pasa es que aquí también son rehenes unos de otros, ¿no? Y lo que nosotros nos tememos es que esa amenaza y esas prisas, además, se hacen contando en este caso con la connivencia de Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez ha sido capaz de hacer lo que ha hecho, ¿por qué no también, en este caso, ir contra el propio territorio? Parece una barrera infranqueable, parece una línea que no se puede traspasar, pero ha traspasado ya
tantas líneas rojas que en este caso nos tememos lo peor, ¿no? Bueno, es que realmente es una barrera bastante difícil. No es infranqueable, porque todo es posible, pero claro, para conseguir que Treviño se anexione al País Vasco, Álava, requiere de un proceso bastante complejo, tal y como viene regulado en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Para explicarlo, tendría que ser aprobado por las Cortes de Castilla y León, por el Parlamento Vasco, por los municipios afectados, Congreso y Senado. Eso, a día de hoy, políticamente es bastante improbable, ¿no?, que esto se pueda llevar a efecto. Bueno, son las reglas del juego, unas reglas del juego que ya se tuvieron que modificar. María José aquí sabe lo que es una reforma del Estatuto de Autonomía, sabe por qué se aprobó una disposición transitoria, que es la tercera, que dice lo que dice, por qué se blindó, en este caso el enclave de Treviño, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, porque ya intentó el nacionalismo vasco anexionarlo en su momento, ¿no? Plan Ibarretxe, recuerdo, hace muchísimos años. Lo intentaron. Los ataques han sido varios. Nosotros lo que decimos es que los pueblos, la Puebla de Arganzón, el Condado de Treviño, mayoritariamente han mostrado, y en más de una ocasión, su querencia para segregar el territorio, para integrarse en Álava. Y nosotros lo respetamos. Lo que pedimos al nacionalismo vasco, lo que pedimos al Partido Socialista del País Vasco, que respeten las reglas del juego. Que igual que nosotros respetamos el Estatuto de Autonomía del País Vasco, respeten el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Y lo que dice son varias cosas. La primera, la intención de los pueblos, que tiene que ser manifiesta. La segunda, que haya unos informes vinculantes, tanto de la provincia de Burgos como la Comunidad de Castilla y León. ¿Por qué? Porque ese es un territorio tan castellonense como cualquier otro. Y por lo tanto hay que preguntar a las administraciones que gobiernan y que no gobiernan, pero que están representando a ambos territorios, tanto el provincial como el autonómico, qué piensan. A partir de ahí tiene que existir una ley orgánica que desarrolle esa anexión y luego volver otra vez a preguntar a los propios pueblos que quieren. Y a partir de ahí entraría el Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma que va a recibir el territorio. No solo hablamos del cedente, sino también del que va a recibir ese territorio, ¿no? Estas son las reglas del juego. Mientras se respeten esas reglas del juego, nosotros entendemos que haya gente que quiera integrarse en otro territorio, gente que no, pero estas son las reglas del juego. Nosotros lo que pedimos es que nadie se las salte. Y eso es lo que nos tememos que quiere hacer en este caso el nacionalismo vasco de la mano del Partido Socialista. ¿Y por qué ocurre en este momento? ¿Qué ha pasado cuando las relaciones institucionales o los convenios entre las diferentes instituciones de Castilla y León y el País Vasco funcionaban, eran estables? No lo sé. Quiero pensar que es también una forma de tapar otras cosas. La política vasca tiene también sus tiempos, tiene también sus alianzas y tiene también sus presiones. Y cuando pues no es tan clara ya ni tan nítida, en este caso la jerarquía de un partido como el PNV, porque hay otros partidos nacionalistas como Bildu que les acechan, pues es buen momento para soltar un debate en el que posiblemente se tapen otras cosas. O quizás pues también ven una oportunidad en esa ventana que es Pedro Sánchez, que empieza a vislumbrarse un poco un horizonte en el que se va acabando, ¿no? Y entran las prisas. Oye, ¿cuánto aguantará Pedro Sánchez? ¿Hasta dónde podemos exprimirle? ¿Dónde está ese horizonte final por el cual podamos poner sobre la mesa cuestiones como esta, ¿no? No lo sé cuál es el interés en este caso de sacar ahora este debate cuando no hay elecciones cercanas en el País Vasco, pero puedo intuir que estas dos cuestiones pueden ser capitales. Presidente, desde 2017 las Diputaciones de Burgos y Álava mantienen un acuerdo para garantizar la prestación de servicios básicos en Treviño. Dice el PNV y decía el presidente de las Juntas Generales que Burgos está en una situación cómoda porque la mayor parte de los servicios los prestan ellos, tanto en sanidad como en educación. No, eso no es cierto. El acuerdo yo era la persona, en este caso que me tocó, pues quizás por ser mirandés, por conocer bien el Condado de Treviño, negociar esos acuerdos. Cuando nos viene la Teniente General de la Diputación Foral de Álava a hablar, viene porque aprobaron en Juntas Generales una proposición en la que se hablaba que había que establecer acuerdos para avanzar en este caso en la segregación del enclave. Nosotros les dijimos que no, que los acuerdos hay que firmarlos no con ese pretexto, que se pueden firmar para mejorar la calidad de vida de los servicios de los ciudadanos del País Vasco
que están en territorio burgalés y al revés. Es más, el acuerdo marco no se firma exclusivamente para las fronteras del enclave, se firma entre todo el límite territorial entre la provincia de Burgos y la provincia de Álava. Y es más, expresamente en ese acuerdo, en el de 2017, que luego se vuelve a firmar en el 21, que se ha vuelto a firmar en el 25, se saca, se quita, en este caso, el problema político que supone la segregación y se habla de prestar servicios, ¿no? Por lo tanto, mezclar ahora todo es incorrecto. No, ese acuerdo nació con una vocación de servicio público que yo creo que fue ejemplar. Tuvo que poner en común las competencias de una Diputación de régimen foral con otra de régimen común, por lo tanto también la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Castilla y León tuvo que decir lo que dijo y amparó también ese acuerdo, y a partir de ahí los beneficiarios de los mismos han sido tanto los vascos como los castellanos y leoneses. Por lo tanto, no es un acuerdo en el que den más unos que otros, al contrario, se da lo mismo. Y lo mismo se están beneficiando unos de burgaleses en tierra alavesa como al revés. Es recíproco. Decía usted, claro, hay una querencia, ¿no?, de los habitantes de Treviño, del Condado y la Puebla de Arganzón con el País Vasco. Usted, que es de Miranda de Ebro, lo conoce bien. Claro, mucha gente pensará, bueno, es que yo voy a Treviño y es que veo ahí a los ancianos con la chapela, jugando al mus, hablando en euskera, y siempre una vinculación mayor con Vitoria que con Burgos. Es una cuestión casi de tradición, ¿no? Yo no sé si es lo anacrónico que decía el señor González o no, pero ¿a usted qué le pasa por la cabeza cuando va a Treviño y ve cómo es la idiosincrasia de ese condado? Bueno, jugando al mus y con chapela sí, hablando euskera no. No. Hablando euskera no. Vale. Esa es otra de las perversiones. Bueno, de hecho, la Junta de Castilla y León hubo convenios para que se estudiara euskera en los colegios allí hace años ya. No sé si seguirá. En Miranda, en la Escuela Oficial de Idiomas, se ha dado el euskera desde que yo era chiquitito. No. Nosotros el idioma, el euskera, no lo vemos como una amenaza en ese entorno. Miranda está entre La Rioja, entre el País Vasco, es castellana y leonesa hasta la médula, pero evidentemente convivimos y en esa convivencia pues hemos visto crecer el euskera, ¿no? El euskera también como una herramienta del nacionalismo, como un instrumento del nacionalismo para diferenciarse. Pero el caso es que nadie lo habla. Nadie lo habla, es un idioma difícil, es un idioma complejo y en Álava nunca se ha hablado y ahora tampoco se habla, ¿no? Otra cosa es que se diga que sí, que haya que imponerlo hasta en la sopa. Pero no, en el Condado de Treviño no se habla euskera. Lo que sí que pasa en el Condado de Treviño es que vive muchísima gente que está empadronada en Vitoria. De una población 1.500, 2.000 habitantes, posiblemente haya más de 5.000 residiendo allí. Y eso evidentemente hace que nos tengamos que poner de acuerdo para prestar servicios. Hoy el treviñés tiene tantos servicios como cualquier otro burgalés o como cualquier otro castellano y leonés, pero además tiene opciones dentro del territorio donde está enclavado para tener más y mejores servicios. Eso le iba a preguntar, que qué beneficios tiene para los habitantes de Treviño pertenecer a Burgos. Casi que se aprovechan de los dos lugares, ¿no?, de los dos territorios. Aprovecharse, bueno, entre comillas, sí, por supuesto. No, al final es entender la figura del enclave no como un problema, sino como una solución. Sí que es cierto que hay que poner en marcha diferentes plataformas, hay que tener las emergencias bien coordinadas, hay que poner servicios esenciales con lógica. Pero claro, es que eso se está haciendo, lo está haciendo la Junta de Castilla y León, lo está haciendo Alfonso Fernández Mañueco permanentemente con todos los territorios. Lo está haciendo con Cantabria, lo está haciendo con La Rioja, lo está haciendo con la Comunidad de Madrid, lo está haciendo con Aragón, lo está haciendo con el País Vasco. Convenios con las comunidades limítrofes. Claro, que son convenios de sentido común, que son convenios donde entra y se pone sobre la mesa las personas más allá de la política, ¿no? Y también con el País Vasco, y también con Álava, y también con Vizcaya. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a tener un acuerdo con los bomberos donde los bomberos que estén más cerca puedan reaccionar ante cualquier emergencia? Pero también al revés. No, los acuerdos marcos se firman y nosotros en su día los tachamos de históricos porque lo que permiten es conveniar específicamente en materias donde cada uno que es competente puede relacionarse así. Eso es el por qué ese convenio o ese acuerdo marco fue histórico, la posibilidad de llegar a convenios específicos cuando haga falta, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Pues que se quiere utilizar eso para tratar de justificar otras cosas. Y yo creo que nosotros como sociedad y nosotros como comunidad autónoma y como comunidad política tenemos que poner negro sobre el blanco y tenemos que posicionarnos, pero nos tenemos que posicionar todos. La Diputación de Burgos lo ha hecho.
La comunidad de Castilla y León escuchaba a Carriedo, escuchaba al portavoz de la Junta de Castilla y León también. Pero aquí también se tiene que posicionar el Partido Socialista. Aquí no se puede poner de perfil. Aquí no puede defender una postura donde se ataca al Estatuto de Autonomía que nos ampara a todos. Y por eso demandamos de Carlos Martínez, demandamos del Partido Socialista una voz clara, que diga lo que tenga que decir sobre el ataque que está sufriendo la Comunidad de Castilla y León, sobre la intención que estamos viendo y sobre la anexión de un territorio saltándose las reglas del juego, ¿no? Creo que es importante que escucharle, creo que es importante que se posicione, y si lo que está ganando es tiempo para no meter la pata como la metió en León, se lo admitimos, pero ya toca decir algo. Bueno, pues tendrá que preguntarle a algún periodista, imagino, porque de motu propio no creo que diga nada. Antes le voy a dar la palabra también a los contertulios, que saben muy bien de este asunto. María José Salgueiro fue consejera de la Presidencia y también le tocó lidiar con este asunto de Treviño. Ustedes han aprobado la semana pasada los presupuestos de la Diputación con el apoyo de Vox. Hemos estado hablando mucho en la tertulia, la relación entre el Partido Popular y Vox en estos tiempos, que es bastante difícil. ¿Cómo lo han conseguido? Yo no sé si la clave es que Vox en Burgos no ha introducido cuestiones ideológicas excesivamente radicales. ¿Qué consejo le daría al PP de Valencia ahora que está negociando con Vox? No, consejos ninguno. Bueno, yo he hecho en falta, quiero ver a Vox Castilla y León. ¿No lo ve? No sé qué es Vox Castilla y León. Vox es una estructura vertical y que toma decisiones de manera vertical, y ahora está tratando de poner... Perdón que me interrumpe, David Hierro, en una entrevista que le hacía el portavoz de Vox en Castilla y León, en una entrevista en ABC, le preguntaba a la periodista cuál era la cara de Vox en Castilla y León, y él decía que era Santiago Abascal, claro. Bueno, ya está todo dicho. Ya está todo dicho. Yo quiero ver la cara de Vox Castilla y León, que son los que tendrán que tomar decisiones por Castilla y León, que son los que tienen que demostrar que conocen Castilla y León, que son los que tienen que hablar de las políticas que afectan a Castilla y León. En Burgos hay también una dicotomía sobre un Vox local y un Vox provincial. El caso es que la Diputación Provincial gobierna en mayoría absoluta, el Partido Popular. Pero hemos entendido que un proyecto es más fuerte si es un proyecto con más apoyo, si es un proyecto con más colaboraciones, si es un proyecto donde las aportaciones se tratan de integrar. Hemos integrado muchas aportaciones del Grupo Socialista, muchas aportaciones de Vox y muchas aportaciones de Sentir Aranda, que es un partido que tiene un representante, ¿no? Y lo hemos hecho porque creemos que mejora nuestro proyecto de presupuesto, nuestra forma de hacer las cosas, que es una forma pues más en el diálogo, más en el encuentro que en lo contrario. Vox Burgos en la capital pues se marcharon, estaban gobernando y se marcharon, lo mismo hicieron en Castilla y León. Por lo tanto, las caras de Vox yo no sé cuáles son. Si es la de Abascal, desde Madrid no se puede gobernar Castilla y León, pero es que desde Madrid tampoco se puede gobernar Burgos, ni mucho menos todas y cada una de las capitales, ¿no? Por lo tanto, Vox Castilla y León es la que yo reclamo, más cuando va a haber elecciones en marzo, ¿no? Reclamo un proyecto de Castilla y León. He escuchado cuál es la intención que tiene Alfonso Fernández Mañueco, cómo quiere un espacio donde haya menos ruido, donde haya más nueces, donde haya más gestión, donde haya más contenido, donde haya más propuestas, donde haya más transformación. Ese es el proyecto en el que tiene que entrar Castilla y León, en un proyecto transformador, en un proyecto reformista, en un proyecto que avanza, que mira los próximos años con optimismo, en el que estamos posicionados como una comunidad autónoma entre las mejores de España y que se puede demostrar, ¿no? Frente a eso, un Partido Socialista muy descolocado, un Partido Socialista que todavía no sabe en qué comunidad está porque ni siquiera sabe denominarla, y un Vox Castilla y León que no existe, ¿no? Por lo tanto, yo agradezco la colaboración de los representantes de Vox en la Diputación de Burgos porque han aportado, pero si me pregunta qué tipo de vínculo tiene esa decisión con respecto a lo que están haciendo a nivel nacional o a nivel de Castilla y León, tengo que decir que nada. Es que cuando más se baja lo local también la política cambia un poco. Hoy nuestro dibujante Chema Nieto nos ha querido hacer una viñeta también relacionada con Treviño que quiero que vea. Se observa mejor la vida con una luz encendida. ¿No ambiciona a Donald Trump Canadá y Groenlandia? ¿No ambiciona a Xi Jinping Taiwán?
¿No ambiciona Vladimir Putin Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Polonia y Ucrania? Pues nosotros también tenemos nacionalistas ambicionando ampliar su territorio. Así Ramiro González, diputado general de Álava del PNV, quiere incorporar Treviño al País Vasco. Vamos a ponerle unas flechitas, como haría Vladimir Putin. Dice Ramiro González que es que Treviño es un anacronismo, porque para los nacionalistas su historia genera derechos y la tuya, anacronismos. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, no quiero yo comparar a Ramiro González con Vladimir Putin, ni mucho menos, presidente. Vamos a ver qué le pregunta María José Elgueiro, que como decíamos fue consejera de Presidencia, y me decía antes de empezar el programa que ella sufrió bastante con ese primer, vamos a decir, ahora que hablamos del lenguaje bélico, ataque del Partido Nacionalista Vasco con el tema de Treviño, que te tocó allí, bueno, sí. Mucha negociación. La verdad es que sí. Tengo un recuerdo de una época intensa. Es verdad que como bien decía el presidente de la Diputación, ahí existe todo un protocolo de normas. Yo creo que la dificultad estribaba en ponernos de acuerdo para prestar cada vez más servicios a los ciudadanos de Treviño, porque yo creo que en aquel momento no se pensaba en la posibilidad de cumplir todos los requisitos que habría que cumplir para que se produjese esa anexión, y eso se sabía que en un momento determinado iba a parar, o sea que esa tranquilidad sí que la teníamos. Y esto es un poco enlazo con la pregunta, y antes de hacerla quiero decir que me gusta muchísimo oír al presidente de la Diputación decir que se han aprobado los presupuestos con los votos del Partido Popular, de Vox y de otras formaciones políticas, porque creo que eso devuelve un poco la ilusión y la esperanza a ver si en el conjunto, ya no digo nacional, autonómico y demás, si pudieran llegar a esos acuerdos, pensando en los ciudadanos y no pensando exclusivamente a veces en cuestiones partidistas. Pero bueno, dicho esto, que es una enhorabuena, yo no sé si ahora, que supongo que sí, se ve esa posibilidad de que se puedan saltar todas esas barreras, es decir, que todos ese proceso que está tan cuidado justamente por la importancia que tiene, la trascendencia que tiene el que parte de un territorio salga de una comunidad autónoma y se inserte en otra, si en este momento se podrían saltar modificando normas o no sé. Espero que no. El manoseo de Pedro Sánchez y del Partido Socialista de las instituciones de nuestro país es claro y es manifiesto. ¿Por qué no va a manosear también la Constitución para llegar a algún tipo de acuerdo donde también pone en solfa el territorio? Por lo tanto, todas las garantías que hemos visto hasta ahora las ha ido desmontando una a una. Y cuando el propio presidente de la Diputación de Álava habla de una ventana señalando a Pedro Sánchez, la única ventana posible, la que está escrita, la que está aprobada, la que está acordada, son los estatutos de autonomía, que son leyes de rango orgánico al mismo nivel y que por encima está la Constitución. Por lo tanto, si ya vuelve a manosear la Constitución, será para agredirnos de una manera en la que, saltándonos los controles, pueda haber una suerte de anexión del territorio, ¿no? Yo quiero pensar que no, que estamos muy lejos de eso, pero ya hemos visto tantas cosas que uno ya, por lo menos, está alerta. Por eso decía, oye, estas declaraciones son alarmantes. En cualquier otro contexto, con cualquier otro presidente, pues posiblemente quedarían en anecdóticas, quedarían más en un tema de confrontación política, de búsqueda de un momento, de sacar una cuestión porque le presionan a otros grupos, lo podríamos entender ahí. Pero las alarmas saltan cuando señala directamente a la ventana y habla de Pedro Sánchez. Claro, como vemos cuando al País Vasco se le da el 17% de la energía o de la potencia energética futura para atraer empresas de España, el 17%. Cuando hablan de que solo el 5% de inversiones van a llegar a Castilla y León para potenciar energéticamente, cuando estamos colapsados en ciudades como Miranda, casi a punto de colapsar en Burgos y con nuestros polos industriales ajustadísimos, ¿por qué no esto también? Si pide energía y se le da, ¿por qué si piden territorio no se lo va a dar, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar expectantes, tenemos que estar atentos. Y por eso insisto en la pregunta al Partido Socialista de Castilla y León, que qué va a hacer, que si considera también en este caso una amenaza, si ven bien
que se les dé el 17% de energía quitándosela a una comunidad generadora como es Castilla y León, igual ven bien también, en este caso, que porque lo piden dos pueblos, porque lo pide el Condado de Treviño, haya que integrar ese territorio en otra comunidad autónoma. No lo sé, pero por si acaso vamos a estar alerta. Javier. Hombre, yo creo que sí lo sabes. Sabes perfectamente que no hay esa ventana porque el bloque constitucional del que forma parte el Estatuto establece bien claro el procedimiento que tú le has explicado. Y ese procedimiento está tasado y no se puede saltar. Es decir, habría que cambiar el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que tendría que pasar por las Cortes de Castilla y León y por las Cortes Generales para establecer otra cosa distinta. Yo creo que me parecen las declaraciones de Álava pues torpes, pero no creo que tengamos que transmitir a la gente que vienen a por Treviño. Es decir, la puerta la establece el Estatuto y solo hay esa posibilidad que tú lo has dicho. Solicitud de los ayuntamientos, mayoría absoluta de cada uno, informes de la Diputación Provincial y de la Junta de Castilla y León que puede hacer encuestas o consultas, referéndum entre los habitantes del territorio y, por último, Cortes Generales, ley orgánica. Es decir, no hay otra manera. Incluso en ese supuesto, en el Senado no saldría adelante, porque tiene mayoría el PP, por cierto. El Partido Popular se abstuvo en las Juntas Generales de Álava antes de verano sobre este tema. Se abstuvo. Yo creo que el Partido Socialista de Castilla y León tiene que defender el territorio. De la misma manera que el Partido Socialista del País Vasco tiene que defender su territorio, ¿no? Pero yo creo que no se puede alarmar tampoco porque no estamos en esa situación. La pregunta es, ¿nos hemos parado todos a pensar por qué en las últimas elecciones municipales en el Condado de Treviño toda la corporación municipal la suman PNV y Bildu y en la Puebla de Arganzón agrupaciones de electores que piden su anexión a Álava? Es decir, eso nos debería llevar a reflexionar qué hemos hecho todos mal para que la gente que vive allí quiera pasarse. Yo puedo tener una explicación, soy de un pueblo rayano también con otra comunidad y creo que la Junta de Castilla y León no cuida demasiado bien a los que estamos en los límites y que siempre queremos, quizás equivocados, depender de otro, ¿no? Y por quitar un poco de tensión, yo recomiendo a todos que vean, seguramente la has visto, una película que se titula La otra Suiza, ¿no? De un pueblo ficticio de Burgos, creo que sería Tellería, y cómo el País Vasco no les hace caso y entonces, como allí está el cadáver del hijo de Guillermo Tell, dicen, pues vamos a escribir a Suiza a ver si nos admite, ¿no? Y los pobres se quedan sin nada. Bueno, yo soy un firme defensor de los fueros. Y soy un firme defensor porque lo recoge la Constitución y como constitucionalista los defenderé siempre. Pero el nacionalismo a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el nacionalismo no ha dado nada, nunca. El nacionalismo siempre ha esperado, siempre ha tratado de exprimir, siempre ha tratado a ese Estado en el que le ha tocado estar, que no es el Estado local que ellos creen, tratan de sacarle todo lo que puedan. Por lo tanto, aquí también. Si hay que alarmarse o no, esto va por barrios. El caso es que cuando alguien habla de una ventana y señala a Pedro Sánchez, tendrá que explicar hasta dónde quiere llegar con esa ventana. El caso es que si no lo hubiese dicho no habría pasado nada. Sobre las aportaciones de la Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla y León ha establecido ya muchos programas en el que ha beneficiado a las zonas limítrofes. En Miranda conocemos muchísimos, por el cual la Junta de Castilla y León ha desarrollado el polígono industrial más grande que hizo en los últimos 20 años, por lo cual ha privilegiado a las empresas de este sector, por lo cual peleó contra las vacaciones fiscales, que esas sí privilegiaban a las empresas que se instalaban en el País Vasco y tuvo que llegar hasta el Constitucional para frenar esas vacaciones fiscales, ¿no? Por lo tanto, sí, la Junta de Castilla y León, claro que ha defendido la zona limítrofe con el País Vasco. Lo que pasa es que el nacionalismo vasco, que es leal hasta donde entiende que tiene que ser leal, bueno, pues en este caso ha dicho que tiene que segregar Treviño y que tiene que hacerlo en el 2029. Bueno, podemos entenderlo como una amenaza o no, pero las cosas están dichas. Y coincido que han podido ser unas declaraciones torpes, pero unas declaraciones torpes que nunca son bien intencionadas, Ha dicho, 2029 tiene que ser el punto donde el territorio esté segregado y en tanto en cuanto no se firma ningún acuerdo. Miren, no firmen ningún acuerdo. Si aquí las administraciones son soberanas, pueden firmarlo o no. Lo mismo que nosotros podemos firmar y decidimos firmarlos, ellos pueden hacer lo mismo. Pero eso no puede ser la excusa para decir que en el 2029 tiene que estar el territorio segregado. No, la Junta de Castilla y León hace un gran servicio a las zonas limítrofes, por lo menos a las zonas limítrofes de Burgos. No sé del resto, tengo que hablar de la mía.
pero un gran servicio es un gran servicio. Y también a todas las empresas, porque hay un núcleo y hay un nodo industrial muy potente en el norte, en el noreste de la comunidad, en la zona de Miranda de Ebro, que siempre ha sido muy protegido por la Junta de Castilla y León. Pero claro, ahí volvemos al comentario anterior sobre la energía. ¿Qué tenemos que pensar cuando Miranda no puede recibir nueva industria y el 17% de la energía a futuro de toda España se le da al País Vasco y a Castilla y León se le quita toda? ¿Eso cómo lo podemos comprender? ¿Eso cómo lo podemos interpretar? ¿Nos vamos a quedar sin luz entonces? ¿Nos vamos a quedar sin luz? Si fuese por los nacionalistas, sí. No, no hay que exagerar. No hay que exagerar, no hay que exagerar, pero el 17% para el País Vasco. Y ya hay 2 empresas en Miranda que iban a instalarse y no pueden instalarse porque no tienen potencia. ¿A eso cómo le llamamos? Presidente, vamos a avanzar, ponemos un poco más de tiempo. Les voy a pedir tanto a Álvaro como a usted que seáis breves en la pregunta y la respuesta. Sí, no, buenas noches, presidente. Yo abundar un poco más en eso, también decías, no, allí se habla euskera, ya ha explicado el presidente que eso no es cierto, pero en Castilla y León también se habla gallego y también se habla asturiano y se hablan muchas cosas porque somos muy grandes, porque estamos en conexión con muchas otras comunidades autónomas y con muchas otras culturas y sin embargo eso no ha sido objeto de beligerancia alguna. Yo creo que existe un profundo desconocimiento de cuán caliente puede llegar a ser esa frontera. Es curioso porque Burgos en muchos aspectos, y no quiero parecer un sacrílego, ¿no?, pero se puede interpretar como la 4ª provincia vasca en cuanto a criterios de renta, en cuanto a criterios de riqueza, de generación industrial, etcétera. Y además es muy difícil encontrar a un burgalés que no tenga, que no esté emparentado con los vascos y viceversa, ¿no? Pero es verdad lo que está diciendo el presidente. Una empresa de Miranda se puede deslocalizar moviéndose 1 kilómetro. Hay dumping fiscal del País Vasco. La mayoría de la energía que se produce en este país va a ir a parar al País Vasco, que la tiene garantizada, por ejemplo, para los macrocentros de datos, que son hiperconsumidores de energía, y sin embargo tienen prohibidos los generadores. Y ahora la Junta de Castilla y León está rechazando parques eólicos en Burgos porque ya no nos caben los molinos, ¿no? Y podría poner como este ejemplo muchísimos otros de los que ha habido. A mí me parece que hay que explicarlo todo. Creo que hay un criterio de oportunismo político, que en nuestro caso se convierte en una clarísima inoportunidad, por parte de un diputado general de Álava, burgalés, por cierto, señor González, y creo que ya nos cansa un poquito a todos que cada vez que se ve el PNV en problemas tire el comodín de Treviño viniéndonos con la matraca. Hay unos procedimientos establecidos, tiene que haber un respeto a las instituciones y si les gusta bien y si no, pues se tendrán que aguantar como nosotros nos aguantamos con otras cosas. Y dicho esto, presidente, muy rápido, en el supuesto de que verdaderamente se planten, ¿están preparados en el 29 para prestar esos servicios en solitario? Bueno, hemos estado 40 años sin ponernos de acuerdo en un acuerdo marco. Por lo tanto, yo creo que es bueno. ¿Sería irresponsable? Yo creo que sí. Sería irresponsable romper el acuerdo marco cuando no habla para nada de segregación por una cuestión política, ¿no? Pero en todo caso, si no se firma, lo que vamos a dejar de tener es una prestación de servicios en servicios sociales mutua, vamos a dejar de tener una prestación en bomberos mutua, vamos a dejar de tener una serie de inversiones en carreteras, en patrimonio mutuo y alguna cuestión más. Es decir, van a perder esos ciudadanos que el PNV dice proteger. Sí. Y de hecho, en el condado de Treviño ya empieza a ver, que se empieza a ver un poco la utilización que están teniendo esas personas con esos servicios de lo que está haciendo el nacionalismo vasco, ¿no? Condado de Treviño va a seguir teniendo la mejor educación de España y Condado de Treviño va a seguir teniendo la 2ª sanidad mejor de España y va a seguir teniendo uno de los mejores servicios sociales de España. ¿Por qué? Porque pertenecen a Castilla y León. Y de eso también tenemos que sacar pecho. Es que aquí parece como que hay un hermano mayor y un hermano menor. Hay una casa rica y una casa pobre. Bueno, aquí lo que hay es una prestación de servicios por parte de la Junta de Castilla y León y de otras administraciones magnífico. A cualquier vecino, sea de Ciudad Rodrigo, sea de Villamanín o sea del condado de Treviño. Por lo tanto, haya o no haya acuerdos, esos servicios se seguirán prestando. Otra cosa será en lo que ganan por esos acuerdos, que también es cierto que evidentemente el treviñés es el gran beneficiado de que haya acuerdos, el treviñés y cualquier vecino de la zona limítrofe entre Álava y Burgos. Pues Borja Suárez, presidente de la Diputación de Burgos. Mañana creo que va a las fiestas de un pueblo de Burgos, del cual es el señor Ramiro González. No sé si coincidirán allí, si podrán dialogar, si podrá bajar el suflé. En cualquier caso, usted lo ha dicho, alerta y expectante, ¿no?, a lo que pueda ocurrir. Sí, mañana son San Martín, son las fiestas de Vilvestre del Pinar, que es un magnífico pueblo de la Sierra Burgalesa pegado a Soria. Iremos a disfrutar de
de buenos vecinos, entre los que está también Ramiro, que si va, pues le podré dar un abrazo y si hay tiempo hablar de lo divino y de lo humano. Gracias por estar hoy aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias. Álvaro, Javier, María José, gracias como siempre. Placer. Mañana nos vemos, 11 menos 25 de la noche, mañana desde el Plató de Madrid. Descansen y disfruten. Adiós.